Listo, ya tú estás conectando aquí. ¿Qué tal todos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de estos conversatorios. Vamos a seguir hoy día con un clásico que ya se nos ha firmado, los conversatorios con Jesús, sobre suspensiones, geometría, grip, neumático y algo mucho más allá que solo las bicis. Hemos descubierto un nuevo mundo y realmente ha sido entretenido y hemos aprendido un montón. Así que agradecer a los que están presentes y bueno, darle la bienvenida a Jesús y que nos cuente un poco más sobre lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, hola a todos, buenas noches. Yo creo que este es el séptimo conversatorio que tenemos. Para los que están conectando por primera vez, tenemos varias semanas hablando y entendiendo un poco más nuestra bici. Hemos pasado por todos los elementos que componen la suspensión de nuestras bicis. Hemos conversado sobre los diseños mecánicos de los distintos tipos de suspensión trasera. Conversamos sobre grip estático con los neumáticos y hablamos de grip dinámico la semana pasada. Y bueno, este conversatorio estaba previsto para la semana pasada, pero tuve un inconveniente, así que bueno, aquí lo hacemos hoy. Entonces, bueno, bienvenidos. Si hay algún problema con el audio, me lo pueden decir. Si quieren participar, pueden participar en cualquier momento. Así que, bueno, bienvenidos a otro de los conversatorios de Good. Esta iniciativa, Tomás, ha sido excelente. A mí personalmente me ha permitido expandirme un poquito más en mi interés en cuanto a conocer un poco más de este hobby, de esta pasión que todos tenemos. Y para completar entonces e ir avanzando un poco más en nuestros conversatorios, hoy tomamos entonces, más que hablar de geometría, hablar de la geometría moderna y cómo ha cambiado desde los últimos años hasta acá y cuál ha sido la razón y qué beneficios eso nos ha traído a nosotros como riders y qué compromisos también nos ha traído. Entonces, bienvenidos una vez más a los conversatorios de Good. Aquí a la izquierda, esta es para el año 2003, Santa Cruz sacó la Blur 1.0, esta particularmente es la Blur 1.1, que este fue mi segunda bicicleta de doble suspensión. Para ese momento fue una bicicleta revolucionaria, fue la primera bicicleta de trail con una geometría avanzada para la época. Era el RIM 26 y tenía 110 milímetros de recorrido trasero y 110 adelante. Y comparando lo que esa bicicleta representó en su momento hace 17 años con una bicicleta de trail, en este caso esta es una pole, pero en su versión trail, no la pole machine, un poco más reservada, intentando correlacionar una bicicleta con la otra. A simple vista vemos que hay una gran diferencia en cuanto a la geometría de esta bicicleta, y hay una razón por eso. Hay unos beneficios que se han ido descubriendo en el transcurso de los años, estos ingenieros que han ido cambiando los ángulos y las geometrías de nuestras bicis, y eso pues nos ha traído a todos un beneficio muy grande, y entender por qué se han tomado esas decisiones y qué conlleva para nosotros como rider en cuanto a estabilidad, en cuanto a facilidad o dificultad para realizar maniobras con la bici, y en cuanto a seguridad de la propia bicicleta, es lo que vamos a conversar hoy. Más que describir directamente, ponernos tediosos en cuanto a números y números de todo lo que implica y todas las mediciones que se pueden hacer en cuanto a geometría de una bicicleta. Lo que quisiera hoy conversar es qué significa eso para nosotros como rider y por qué estamos en este movimiento de las bicicletas más largas, más bajas y con ángulos más inclinados, más relajados, y por qué llegamos a eso y por qué las bicicletas de ahora son tan buenas y las bicicletas del pasado que nos parecían buenas en su momento son ahora unos vejestorios o unos dinosaurios. Y las razones, aunque los números parezcan
pequeños, las diferencias parezcan pequeñas. En el andaje hay una grandísima diferencia y son dos máquinas completamente diferentes. La bicicleta de trail o enduro moderna con la bicicleta de trail o enduro de hace 15 años, 17 años, como en este caso la Blue. Jesús, veo además, o sea, no necesariamente el tema de la geometría, pero se ven dos como líneas que han ido en una evolución en paralelo, porque ahí veíamos una bici antigua que seguramente era Aro 26, y hemos pasado por 27,5, por 29, y hoy día los mulet están agarrando vuelo. Hay también un movimiento en paralelo que de todas maneras afecta también el desarrollo de la geometría. Sí, con respecto a los mullets, al que no entienda bien, los mullets son las bicicletas que están saliendo con rueda 29 adelante, rueda 27 y medio atrás. Particularmente yo he estado bastante buscando información al respecto de por qué. Recordemos que hace poco Santa Cruz presentó para su sindicato que tanto Sean como Loris Berger van a ocupar sus bicicletas mullet, es decir, van a ir con 29 adelante y 27 atrás, para lo cual Santa Cruz desarrolló un link trasero completamente nuevo y Greg Minnaar va a ocupar su bicicleta 29 adelante y 29 atrás. Entonces, Santa Cruz publicó, y lo interesante que yo siempre he dicho en estos conversatorios es que cuando uno escucha a los ingenieros y la gente que sabe de esto hablar, es interesante escuchar lo que dicen y lo que dejan de decir. En este caso, el comentario es que el problema de las bicicletas de downhill, particularmente con rueda 29 atrás, para aquellos corredores que son de talla M, talla S, es que pegan mucho el poto con la rueda trasera, y básicamente ese es el problema. Greg Minnaar es un tipo que mide creo que 1,92 m, 1,96 m. Ahí va perfectamente bien, él tiene piernas bien largas y él le va perfectamente bien una rueda 29 atrás. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el problema de las 29 de Gravity es que la posición tan baja en la cual se coloca el rider hace que si tu rider posiblemente de talla M o menos, tú vas a golpear el trasero con la rueda trasera y por tanto te va muy bien una mullet porque bajas la altura de la rueda trasera. Ese comentario lo escuché en un video, lo vi en un video de Santa Cruz, y que básicamente no es que cambia la geometría de alguna manera o que es beneficioso de alguna manera, sino que el rider se siente un poco más cómodo, golpea menos, puede bajar un poco más, adoptar una posición un poco más agresiva y por tanto es beneficioso para eso. Entonces, las mullet, pues creo que están comenzando a abrirse un espacio para aquellos riders que no son altos, pero repito, creo que el beneficio está en la posición que adopta el rider más que un beneficio geométrico de alguna manera. Y en algún momento pensé que podía tener un link arm un poco más corto y por tanto tener una longitud de vainas traseras un poco más cortas, pero no. Aparentemente la ventaja fundamental es que disminuye la altura de la rueda trasera y por tanto el rider puede ocupar adoptar una posición un poco más agresiva sin golpear. Entonces, eso es lo que por los momentos tengo entendido. Vamos a ver qué pasa este año. Realmente va a ser un año un poco muerto para las bicicletas, pero vamos a ver qué pasa al final de año con el calendario que ya tiene la UCI preparado y vamos a ver qué pasa el año que viene. Sí, las muletas están comenzando. Pero sí o sí, sí o sí afecta la geometría, no en sí la construcción del cuadro, pero los ángulos deben modificarse con esa pulgada y media menos. Sí y no, porque si te fijas, Santa Cruz diseñó el link trasero para esa rueda, para no modificar geometría. ¿Ya? O sea, el cambio que se hace en las mules no es solamente cambiar una rueda por otra. Hay un cambio completo del link trasero para corregir el cambio geométrico que produce una rueda más baja. Entonces, es algo más que simplemente cambiar una rueda por otra, ¿no? Es un rediseño de toda la parte trasera de la bici para que justamente se puedan seguir manteniendo los ángulos que se están buscando. Es muy posible que si nosotros tomamos nuestras bicis actuales de 29 y le colocamos una
rueda 27,5 de trasera, vamos a modificar tanto la geometría que nos vamos a sentir bastante incómodos. Entonces, las mullets son solamente, no es únicamente cambiar el rueda, es modificar el link trasero completo, todo el swing arm trasero, para adaptarse a una nueva geometría. ¿Sí? Sí, perfecto. Se entiende perfecto. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a salir la parte más antipática de este conversatorio. Vamos a repasar los nombres que tienen las diversas medidas y qué más o menos qué significan, para poder entonces conversar sobre ello más adelante y salgamos de esto de una vez. Entonces, empecemos, por supuesto, por una de las medidas que más nos interesan a nosotros, que es el ángulo del tubo de dirección sobre el cual va nuestra horquilla y que determina uno de los comportamientos más importantes de la bici, que lo vamos a ver más adelante, pero también determina otras medidas que son súper importantes y que en conjunto son los que han venido modificando esa geometría de más largo, más abajo y de ángulos más relajados que tenemos en la bici moderna. Entonces, este ángulo es simplemente el horizontal con respecto a la dirección que lleva nuestro tubo de dirección y por tanto nos da el primer ángulo, la medida del ángulo del tubo de dirección. El segundo es posiblemente la medida que más está después del tubo del ángulo del tubo de dirección, que es el famoso reach, que es la medida que se toma desde una línea vertical, desde el bottom bracket, desde donde va el motor de nuestra bici, hasta la mitad del tubo de dirección. Esto es lo que significa reach, que en la traducción al español es el alcance de la bicicleta, o sea, qué tan alejado, qué tan lanzado vas a estar sobre esta bicicleta. El tercer punto, que ya es absolutamente secundario, que no tiene ninguna importancia, ya vamos a ver por qué, es el top tube, es decir, la longitud desde el tubo de dirección hasta en una horizontal donde se intersecta con el ángulo del tubo del asiento, pero esto es realmente es un reach más este poquito que está acá de medida, es poco importante porque lo que realmente actualmente nos tenemos que preocupar es en el reach. Así que, bueno, nada, simplemente saber que es una medida que va desde la intersección de la línea que va con el tubo del asiento. Otro punto bien importante en las geometrías nuevas es la posición del bottom bracket o del motor, pero lo importante, y eso como lo denotan las marcas, es su posición no realmente o no siempre hasta el piso, sino su relación con respecto al eje trasero y delantero. Y por eso es que a veces se marcan B-drop, o sea, bottom bracket drop. ¿Cuánto baja el bottom bracket con respecto al eje delantero y trasero? Luego tenemos dos medidas que están en conjunto. Una es el ángulo del tubo del sillín y el otro es, que es realmente más importante, o sea, perdón, este es el número 5, el ángulo del tubo sillín, y el otro es el ángulo efectivo, es decir, la línea que intersecta el tubo del sillín con respecto. Perdimos a Jesús, parece. A ver si reaparece. Vayan escribiendo sus preguntas o interrumpan sin ningún problema. La idea de acá es que todos puedan entender lo máximo posible y que vayamos desarrollando el tema en conjunto. Obviamente hay teoría y hay cosas que de repente algunos entendemos que otros no, o que algunos entienden y otros no. Y es bien interesante, estamos viendo acá un caso que también es súper extremo, quería comentar eso antes. El caso de Paul es bien extremo para la geometría. No sé si después vamos a ahondar en eso, pero es bien, buena pregunta la de la Specialized Stampede, que es no sé si invento es la palabra, pero es una modificación de un tipo de bici para acercarse a otra. Pero está bien interesante ese tipo de cosas, plantearlas y ir analizándolas para entenderlo en lo real, porque obviamente
De aquí yo creo que pocos conocen la marca Paul y probablemente menos han andado todavía en esas bicis, así que eso es un poco la idea. Voy a ver, voy a contactar a Jesús, que a veces no se da cuenta que se le... Qué buena pregunta tira ahí Matías Carlín. Hoy día el límite, sí, es enredado definir. eh, es enredado definir hoy día dónde está, o cuál es la bici real. El otro día no sé si Aquí todos estoy. conocen, ya, Jesús, no sé si todos conocen a Sepi. Salió un video ahora que se los puedo compartir ahí en el grupo. Pero es sobre Sepi, un doctor que es argentino, pero que él se dedica a hacer, al final le administra todo ahí en Bariloche. Y la gracia que el otro día subió un post muy interesante, decía, alguien está sonando mucho, alguien está sonando muy fuerte. ¿No? No sé si... A ver, ahí sí. Viene de tu lado, Jesús, el ruido. Bueno, lo que pasó, lo que quería contar es que él anda en pivot y tiene todos los pivots y de repente subió a la venta todas las bicis. Y aprovechando eso empezó a retomar y probó la Firebird 29 y la 27 y efectivamente él, por lo que contaba después, prefirió la 27 y decidió quedarse la 27 y vender la 29. Y un poco decía que hay mucho de esto en moda, hay mucho en tendencia y hay mucho que las marcas sí o sí van a hacer para, para motivar que nosotros renovemos. Entonces, aprender todo esto es súper útil porque vamos descubriendo realmente qué es lo que mejor nos sirve y a qué le vamos sacando el jugo. Por eso, de repente, que podemos abundar después de que veamos toda la presentación, pero por eso el tema de una bici ángulo de 64,5 tal vez ni siquiera es lo que queremos y tal vez con el 66 estábamos perfectos, pero vamos a ver cómo ha evolucionado todo y porque hoy día hemos llegado también a esos números. Así que, Jesús, te dejo continuar. Continúo entonces. Disculpe que se desconectó, yo no sé por qué, pero bueno, es algo que de vez en cuando sucede. Aquí vamos. Ahí estamos. Pero... Listo. Habíamos quedado por acá. Vamos a terminar de salir de este trago amargo de, de la geometría, de la parte antipática de la geometría de las bicis. ¿Me estás escuchando, Tomás? ¿Está bien? Sí, se escucha perfecto, dale no. Ok, perfecto. Entonces vamos para atrás. Salgamos de acá. Las últimas tres medidas que son fundamentales son el front center y el rear center. Front center es la medida entre el eje delantero, esto es sencillo de entender, entre el eje delantero y el bottom bracket, y el rear center desde el eje trasero hasta el bottom bracket. Ya vamos a ver más adelante para qué es esto y por qué esto es fundamental. Otra medida muy, muy importante, la que voy a conversar ahora a continuación, es el rake o el offset de nuestra horquilla, y es simplemente qué tan adelante o qué tan cerca o qué tan atrás está el eje verdadero de la rueda que lo determina pues la horquilla con respecto a la línea del tubo de dirección. Entonces vamos a comenzar en base a estas medidas, sobre todo que yo voy a resumir qué es lo que realmente importa y cuál es su función y cuál es su efecto con respecto a cómo se comportan las bicis modernas. Vamos a entender el concepto de trail. Esta es una ruedita de un carrito de supermercado que es súper fácil de entender el concepto de trail con esto. El eje de esta rueda está en verde, está acá, pero el punto de contacto de la rueda está un poco más atrás, está en rojo. La distancia que hay entre el punto de contacto de la rueda
con el punto de contacto del eje de dirección se llama trail. En inglés trail no solamente significa sendero, sino significa seguir. Entonces, este eje está siguiendo el eje de dirección y todos nosotros sabemos que estas ruedas, ellas se enderezan solas, ellas van persiguiendo a este eje hacia donde nosotros movamos el carrito de supermercado. Esta ruedita se va a mover atrás y va a mantener una línea con respecto al vector que nosotros estamos siguiendo. Entonces, es muy fácil entender el concepto de trail, esta rueda que se autoendereza por este efecto que es el efecto caster o el efecto trail, ¿sí? El punto de contacto de la rueda está por detrás del punto de contacto del eje de la propia rueda y se produce ese efecto. ¿Cómo, desde el punto de vista de ingeniería, cómo se hizo esto posible en la bicicleta? Pues de esta manera. El eje de nuestro tubo de dirección, si trazamos una línea hasta el punto de contacto, hasta el piso, e intersectamos esto con una línea vertical que pasa por el eje de nuestra rueda, estos dos catetos forman una base de un triángulo acá en el piso. Y vemos exactamente el mismo efecto de la ruedita del carrito de supermercado. El eje verdadero de la bicicleta está por delante del punto de contacto o del eje de la rueda. Por tanto, hay una tendencia a que la rueda persiga al eje de dirección. Por tanto, este es un efecto que hace que la rueda intente siempre enderezarse, intente siempre mantenerse en una línea vectorial con respecto a la dirección que lleva la bicicleta. Esto es el trail. ¿Ya? Entonces, entre más grande sea esta línea amarilla, entre más grande nosotros tengamos un trail, mucho más estable es esta rueda, porque esta rueda se autocorrige con mucho más fuerza, y la sensación que tiene el rider es que es una rueda que es difícil o un poco más difícil de dominar en la curva, porque cuando está con el manubrio curveando esa rueda, la rueda tiene la tendencia a enderezarse, y eso es lo que siente el rider cuando dice que es una bicicleta que es un poco más lenta o menos ágil a la hora de cruzar, como pueden ser cuando alguien pasa una 29 la primera vez, o como eran las 29 con las geometrías más antiguas, que se sentían un poco más lerdas a la hora de cruzar. Y la razón es que inherentemente las ruedas 29 tienen un trail más grande, ya vamos a ver por qué. Entonces, quiero antes de seguir que se entienda esto. El trail es el simple efecto de la rueda del carrito de supermercado, donde el eje de giro de la rueda va persiguiendo al eje del tubo de dirección y por tanto se autocorrige. Es una rueda que va intentando enderezarse siempre y eso le da estabilidad a la rueda de la bicicleta. Aunque parezca mentira después de tantos años, todavía está en estudio el hecho de por qué una bicicleta se mantiene vertical y por qué no nos caemos de la bicicleta. Y inicialmente todo el mundo pensaba que era esa fuerza giroscópica que se producía cuando la rueda gira más rápidamente, que es un fenómeno de la física en la cual esta rueda en lo que gira, ella intenta mantenerse en su eje de giro y hace siempre resistencia al cambio de ese eje. Sin embargo, es apenas uno de los factores que hacen que nuestras bicicletas se mantengan estables. Uno de los factores, entonces, sí, efectivamente, es ese efecto giroscópico de la rueda girando. El otro punto es también, entonces, el trail. Es la rueda que se intenta enderezar siempre, simplemente porque es una rueda de carrito de supermercado que simplemente tiene unos ángulos distintos, pero al final el efecto es el mismo. Es una ruedita que va persiguiendo el eje y se va intentando enderezar siempre. Entonces, ¿cuáles son? Si entendemos este concepto, entendemos que dentro de ciertos parámetros, tener un gran trail de nuestras ruedas hace que la bicicleta sea más estable, y eso es algo que ha ido evolucionando con el tiempo, buscando una bicicleta o unas ruedas que tengan siempre rueda delantera que tenga un mayor trail, que sean más estables, aunque el rider tenga que pelear un poco más con la rueda a la hora de cambiar de dirección. Entendemos ahora, comparando una rueda, la misma rueda, pero una rueda más grande y una rueda más chica, que, por supuesto, este eje de intersección, este punto de intersección es más alto en una rueda que es más grande, porque el eje de la rueda está más arriba y por tanto el trail, es decir, el cateto
que está en contacto en la horizontal con el piso de este triángulo es más grande. Por tanto, inherentemente, las ruedas 29 son más estables que una rueda 27,5. Y esas características, todo el que haya pasado por de una 27 a una 29 se da cuenta de eso. Entonces, entre más grande sea la rueda, aunque tengan exactamente las mismas angulaciones, el trail de la rueda más grande va a hacer que esta rueda se sienta y sea más estable. Otro de los efectos es el rake o el offset. Entendamos entonces que si corremos este eje hacia adelante, estamos haciendo este triángulo más chico y por tanto disminuyendo el trail y haciendo la rueda más inestable. Y si corremos este eje hacia atrás con los offset modernos, que son de 35, de 42 o 44 milímetros, quiere decir 44 milímetros de proyección desde esta línea hasta acá, o 42 milímetros, o hasta 35, porque creo que RockShox saca una horquilla con un offset de 35, va a aumentar el tamaño del trail, por tanto aumentar el trail y aumentar la estabilidad de la rueda. Inicialmente, cuando comenzaron a salir las bicicletas 29 de trail, se creía que si aumentabas demasiado el trail, la rueda debía ser demasiado difícil de manejar y iba a dar mucha resistencia a la curveada, pero eso en el transcurso de los años, del tiempo, ha demostrado que no es así. Y créanme que en una competencia tipo Enduro World Series, lo que está corriendo es lo que funciona. Y creo que este formato de competencia ha empujado a los ingenieros produzcan unas bicicletas muy efectivas y que actualmente tengamos bastante claro o relativamente claro de que las bicicletas 29 son simplemente más rápidas. Es posible que en algunas condiciones de giros muy bruscos, sobre todo aquellos que hacen park y que hacen otro tipo de disciplina, no solamente el enduro, que requieran unas bicicletas un poco más de sensación más ágil. Pero las bicicletas 29 con un rake, con un offset bastante más corto, tienen un gran trail y son bicicletas súper estables. Y recordemos que la estabilidad siempre nos hace más rápido. Ahora vamos a trabajar y qué es lo que realmente es lo que quiero conversar hoy, que me parece fascinante, es el por qué las bicicletas han evolucionado geométricamente a lo que son hoy día. El primer concepto es el concepto del tip point, el ángulo del tip point. El ángulo del tip point es este, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? El centro de gravedad de la bicicleta está dado más o menos un poco por delante del bottom bracket, un poco más arriba de la cadera, aproximadamente en la línea del pecho del rider, ¿sí? Cuando nosotros navegamos con nuestra bicicleta y tropezamos con algún obstáculo, hay un micrófono abierto por ahí que se está metiendo, y tropezamos con algún obstáculo, por supuesto que este obstáculo siempre nos va a intentar hacer saltar por arriba, caernos de nuestra bicicleta, simplemente porque se opone al movimiento que nosotros estamos siguiendo con nuestra bicicleta, a nuestro vector, se opone al vector de nuestra bicicleta. Entonces, este ángulo, entre más vertical sea, va a hacer que sea más sencillo desequilibrar esa bicicleta y hacer que el rider se vaya hacia adelante, se caiga hacia adelante. Entonces, en el transcurso de los últimos 40 años, las bicicletas de mountain bike comenzaron a entender de que si tú disminuías este ángulo, lo hacías más agudo, dificultabas mucho más que este rider saliera volando por encima del manubrio a la hora de tropezarse con un obstáculo. Por tanto, en los últimos años ha habido una persecución para intentar disminuir este ángulo y hacerlo más chico, hacerlo más agudo, y eso nos trae como consecuencia de que sea entonces más difícil que este rider pierda la estabilidad y salga volando por encima de su manubrio. Entonces, en el transcurso del tiempo, se ha buscado disminuir el ángulo del tip point, o sea, el ángulo en el cual nosotros vamos a salir volando por encima del manubrio cuando nos tropezamos con un obstáculo.
¿Y cómo ha sido eso? ¿O cómo podríamos hacer eso? Aquí ya no es la Mariana que está en la fotografía, ya es un esquema de una bicicleta. Volvamos a verlo tal vez un poco más claro. Repitamos, el punto de gravedad de la bicicleta se encuentra y que viene determinada fundamentalmente por el rider. Y si bien esto obviamente que no es estático, el rider se está moviendo constantemente y puede modificar esta posición, es obvio también que este ángulo y este ángulo van a determinar grandemente dónde se va a sentir cómodo este rider para moverse. Además que siempre va a tener limitaciones físicas a la hora de bajar lo más posible porque va a empezar a pegarse de la bicicleta. Por tanto, si bien el centro de gravedad de una bicicleta siempre es dinámico, vamos para los principios y para lo que nos interesa en este conversatorio y entender la geometría, vamos a colocarlo como un punto estático acá. Entonces, nuevamente, el ángulo más importante es este tip point o el tip over del ángulo de la bicicleta. Hay el otro que llaman el loop angle, que es el ángulo en cual tú en una subida te vas a ir hacia atrás, pero vamos a ver que esto en los últimos 20 años ha sido poco modificado. Se ha intentado modificar mucho más porque este es menos importante. Además que se consiguió muy rápidamente un punto de equilibrio y prácticamente si vemos todas las bicicletas modernas no tienen una diferencia mayor de 1 o 1.5 centímetros en el rear center, o sea, la distancia que hay entre el eje trasero y el eje del bottom bracket. Entonces, si nosotros queremos bajar este ángulo, hacerlo más chico, hacerlo más agudo, pues, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos las medidas principales que yo les comenté, que es lo que realmente nos interesa a la hora de revisar la geometría de una bicicleta, y cuáles son estas medidas que determinan este ángulo del tip point, el ángulo del tip point, el ángulo en el cual salimos volando por encima del volante, o el ángulo de estabilidad de la bicicleta. Vemos que si nosotros bajamos la altura del bottom bracket, el rider está apoyado y por supuesto con sus pies acá, pero si nosotros bajamos la altura del bottom bracket, el centro de gravedad naturalmente va a bajar. Por tanto, las bicicletas modernas comenzaron a hacerse más bajas en el bottom bracket y de esa manera comenzaron a bajar el centro de gravedad de la bicicleta, y al bajar el centro de gravedad, este ángulo comenzó a disminuir también. Entonces, el simple hecho de bajar 2 centímetros o 3 centímetros el bottom bracket hace que el centro de gravedad se desplace hacia abajo y por tanto ya tenemos el primer punto en el cual estamos quitándole números a este ángulo de estabilidad. Si queremos bajar ese ángulo aún más, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente modificamos el ángulo del tubo de dirección, obteniendo dos resultados interesantes. Primero, aumentamos el trail, que ya hablamos sobre eso, y hacemos que la rueda delantera sea mucho más estable, se autocorrija con mucha mayor fuerza, pero además estamos modificando el front center, o sea, estamos modificando no solamente el wheelbase completo, sino la distancia que hay desde el bottom bracket hasta el eje, y estamos haciendo la bicicleta más larga adelante, tan simple como cambiar un par de ángulos, de grados del ángulo del tubo de dirección. Entonces extendimos ya un poco más la bicicleta, obtuvimos como ganancia una rueda más estable y obtuvimos una elongación de la línea del front center. Por tanto, este ángulo sigue siendo más chico, es más agudo. Pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, aumentamos el reach. Aumentamos la distancia que hay, desplazamos completamente el tubo de dirección, hacemos que este tubo horizontal sea más largo todavía, aumentamos la distancia del front center, el wheelbase se nos va hacia, por supuesto, a una longitud mucho más grande, y tenemos entonces que esos tres cambios, bajamos el bottom bracket, bajamos el centro de gravedad, bajamos este vértice que está acá, y por tanto ya este ángulo bajó. Aumentamos o disminuimos el ángulo del tubo de dirección, lo hicimos más relajado y desplazamos esa rueda hacia adelante.
por tanto bajamos más este ángulo. Esta línea la hicimos más horizontal. Y luego extendimos el reach, extendimos el propio tubo de dirección hacia adelante y extendimos más todavía esta línea del front center, desplazando mucho más la rueda delantera hacia adelante, transformando este ángulo en muchísimo más agudo. Por tanto, ¿qué quiere decir que este ángulo sea más agudo? Que es mucho más complicado, más difícil, el obstáculo tiene que ser mucho más grande para que este centro de gravedad salga disparado por delante porque se opone al movimiento, ¿no? Por la fuerza inercial que lleva el rider cuando se consigue con un obstáculo. Entonces, esta es la razón principal de por qué las bicicletas en todos estos años son más bajas del bottom bracket, tienen un ángulo más relajado del tubo de dirección y tienen un reach o un tubo horizontal mucho más largo hacia adelante y han mantenido el rear center. O sea, esta distancia se ha mantenido en el transcurso de los años y vamos a ver si eso es cierto o no, pero estos tres cambios básicos de la geometría, disminuir, repito, bajar el bottom bracket, por tanto bajas el centro de gravedad y este vértice de este triángulo baja, desplazas el reach, desplazas el tubo horizontal hacia adelante, entonces esta distancia aumenta y por tanto este ángulo se hace más agudo, y relajas el tubo, el ángulo del tubo de dirección, desplazando la rueda aún más adelante y haciéndolo el ángulo aún más agudo. Esto nos trae como consecuencia que este ángulo sea más bajo y por tanto sea una bicicleta inherentemente, geométricamente más estable. Y el hecho de que el ángulo de dirección, y ya lo dije al principio, que sea más relajado, hace también que el trail sea mayor y por tanto esta rueda es mucho más estable inherentemente. Y por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una bicicleta que aunque se parezca mucho a la que hace 15 años, se comporta de una manera completamente diferente. Esta es mi bicicleta del año 2003, no es esta precisamente, la mía era azul, pero veamos que en su momento fue la bicicleta de trail del momento y vamos a revisar, comparar la geometría de esta bicicleta con la geometría de la bicicleta que digamos que es comparativamente similar 17 años después. Lo primero que es interesante es que vemos que el bottom bracket está exactamente a la misma altura del eje delantero y trasero. Era una rueda 26, por tanto el trail pues va a tener un trail reducido en comparación con una rueda 29, pero era una rueda 26. El ángulo del tubo de dirección era 71. Este ángulo era 71. Y en su momento era un ángulo agresivo. Y creo que hay pocas bicicletas de cross country en este momento que tienen, del cross country racing, que tienen ángulos del tubo de dirección de 71. El ángulo del tubo del sillín era de 73 grados. Y este era un ángulo, tanto el efectivo, era exactamente igual, 73 grados del ángulo del tubo del sillín. La base de la rueda, sí, el wheelbase, la distancia que había de eje a eje era apenas de 107 centímetros. Y vemos que el chainstay o el rear center, o sea, la distancia entre el bottom bracket y el eje trasero era de 43 centímetros. Vamos a comparar esto con una bicicleta, posiblemente una de las más agresivas en cuanto a geometría actualmente, que es la pole. Ahí están otras, está la Nicolai, está la Geometron, pero vamos a comparar la pole, que es la más común. Y vamos a ver todos los cambios que tiene. Primero, una rueda 29, por tanto el trail se nos va hacia arriba, es una rueda que es mucho más estable. Vemos que el bottom bracket está a 2 centímetros del eje, o sea, el bottom bracket lo bajaron. Aquí está la comparación. La rueda 29, disculpen, es para hacer la comparación. El ángulo del tubo de dirección es de 64 grados. Hay una diferencia enorme entre este 64 y los 71 grados. Por tanto, es súper relajado este ángulo. Y como ya comenté, por supuesto que el ángulo del T-point se hace súper agudo. Entonces es mucho más estable y esa es la razón. Además de que al tener un ángulo de tubo de dirección de 64 grados, pues nos aumentaba muchísimo el trail, no solamente por una rueda 29,
Además, el ángulo del tubo de dirección proyecta la rueda más hacia adelante y hace que el tren sea más grande. El ángulo del tubo del sillín se fue de 73 a 78. Es súper vertical y la razón es lógica. Si tú estás desplazando el tubo de dirección hacia adelante, el rider a la hora de pedalear se tiene que ir también hacia adelante y tienes que soportarlo. Y por supuesto que este sillín tiene que irse levantando para que la distancia que exista de acá a acá sea relativamente corta y sea cómoda para que el rider no esté tan acostado encima de la bicicleta a la hora de pedalear. Pero recordemos que estas bicicletas comienzan a ser pensadas no solamente para pedalear, sino que el asiento se desaparece a la hora del descenso, que es una de las características más importantes y por qué estas bicicletas se compran, ¿no? Y vemos que el chainstay crece 2 centímetros, pero esto es particular de esta marca, de la Pole, que ellos están probando con un rear center un poco más largo para darle más estabilidad también, hacer la bicicleta aún más larga, pero posiblemente sea una bicicleta un poco torpe a la hora de girar. Pero nada, esto es una decisión de ingeniería. Pero vemos que apenas cambió 2 centímetros en el chainstay, o sea, el rear center, pero todo lo demás cambió muchísimo. Estamos cambiando de 71 grados a 64, son 7 grados de diferencia. Y el wheelbase se nos va a 126 de 107, o sea, prácticamente 19 centímetros creció la bicicleta, de lo cual 17 centímetros solamente se fue hacia adelante la rueda delantera. Y ahí de paso en rueda 29. Y el bottom bracket lo bajaron 2 centímetros. Entonces vemos la gran diferencia de geometría que hay en una bicicleta considerada avanzada para su época en el año 2003 y 17 años después aparece una bicicleta Pole con una geometría completamente diferente y con un comportamiento completamente diferente. Sin embargo, las consecuencias de estos cambios, en un segundo, ¿me están escuchando, Tomás? ¿Sigo conectado? Se escucha perfecto, no sé. Todo bien, todo bien. Sí. Ok, perfecto. Las consecuencias de estos cambios de geometría son bien importantes y no son menores y también... Lo que sí perdimos la presentación. Perdimos la presentación. Ok, ya voy. Déjame ver qué fue lo que pasó. Ah, sí. Qué loco. Vuelvo a presentación. Ok. ¿Ves la presentación? Sí, ahí sí. Hello. Ok. Bien. Entonces las consecuencias de estos cambios geométricos, pues también no todo es positivo. Hay cosas que son negativas y es lo que vamos a ver ahora. Vemos de los valores que nos interesan, el front center, desde el eje delantero hasta el eje del bottom bracket, y el rear center, desde el eje trasero hasta el eje del bottom bracket. Nuestro rider, en este caso la Mariana, está apoyada en el manubrio y está apoyada a través de los pedales y el volante sobre el bottom bracket, aplicándole su peso a la bicicleta y distribuyendo su peso de manera diferente en la bicicleta. ¿Y eso qué significa? Significa que el peso es lo que se llama weight bias, o sea, el peso del rider está distribuido de manera no uniforme entre las dos ruedas. Arbitrariamente, lo pongo acá porque cada bicicleta es diferente y la posición del rider pues también lo modifica, pero arbitrariamente aproximadamente un 40% del peso del rider se apoya sobre la rueda delantera y aproximadamente un 60% del peso del rider se apoya sobre la rueda trasera cuando estamos en posición neutra. Y eso es fundamental y ya vamos a ver por qué. Porque cuando el rider está avanzando en un sendero, en un descenso pronunciado o tomando una curva o haciendo cualquier cambio de dirección, él necesita intentar colocar más peso sobre la rueda delantera para, como vimos en el conversatorio de grip dinámico, aumentar la presión sobre el punto de contacto y aumentar el grip dinámico. Entonces, este rider que está en una posición completamente neutra, a la hora de intentar aumentar la presión del punto de contacto y aumentar
la distribución de su peso sobre la rueda delantera tiene que desplazarse hacia adelante. Nosotros tenemos entonces que el centro de gravedad del rider está aproximadamente acá, está un poco por delante del bottom bracket, y ese rider, a la hora de aumentar entonces el peso sobre la rueda delantera, tiene que desplazar ese centro de gravedad aún más hacia adelante, y ese peso lo soportan las manos y lo soportan nuestros brazos. Y esta distancia que se crea acá es la distancia a la cual el rider tiene que desplazar el cuerpo hacia adelante para desplazar el centro de gravedad de manera tal de que él pueda distribuir un peso de al menos un 50% sobre la rueda delantera para tener un aumento del punto de contacto y por tanto aumentar el grip dinámico, y que esta rueda pueda hacer cambios de dirección con mayor grip y por tanto que no chantee, que no se nos vaya a caer el rider, que no vayamos a perder contacto y grip. Entonces, debemos comenzar a pensar de que si nuestras bicicletas se hicieron más largas, este front center se hizo más largo, el rider tiene que desplazarse completamente o mucho más hacia adelante, y eso trae como consecuencia de que el peso que van a soportar las manos y los brazos del rider va a aumentar en comparación con una bicicleta, digamos, de geometría más tradicional. Y eso es lo que sucede con las bicicletas actuales con diámetros demasiado agresivos. Son bicicletas muy cansadoras, son bicicletas realmente para racing, son bicicletas que, como vamos a ver más adelante, van a exigir demasiado o muchísimo de la parte física del rider para poder mantener la presión del punto de contacto. Veamos una comparación entre dos bicicletas, en este caso dos bicicletas de enduro, que es la Pole Machine, con una geometría hiperagresiva, y la Santa Cruz, la Mega Tower, con una geometría endurera, pero digamos relativamente, entre comillas, convencional, que no es ni tan agresiva como en este caso la Pole, pero sigue siendo una bicicleta bien agresiva. Y vamos a ver que entre estas dos bicicletas, que ya son completamente endureras, hay unas grandes diferencias en cuanto a la distribución del peso, y hacen que el trabajo que tenga que hacer el rider para poderlas maniobrar sean bastante diferentes. Veamos lo siguiente. El reach de la Pole en talla L es de 51 centímetros y el reach de la Mega Tower es de 47. Hay 4 centímetros de diferencia, no parece mucho. El ángulo del tubo de dirección de la Pole es de 63.5 y de la High Tower, con 160 en la posición high, es de 65. Hay una diferencia que pareciera poca, de 1.5 grados, que pareciera que no fuese gran cosa. Pero veamos que este cambio de reach y de ángulo hace que el front center, es decir, la distancia del bottom bracket al eje delantero, es de 88 centímetros, y el front center de la Mega Tower es de 79. Es decir, hay 9 centímetros de diferencia. La Pole es 9 centímetros más larga, y 9 centímetros no es poca cosa. ¿Qué consecuencias trae entonces tener una bicicleta que para la misma aplicación sea 9 centímetros de front center más larga? Y la razón o la consecuencia es que el rider necesita desplazar su centro de gravedad hacia adelante al menos 5 centímetros con respecto a una Mega Tower, y tiene que ejercer al menos 5 kilogramos más de peso sobre las manos, sobre el manubrio, para poder mantener una presión del punto de contacto similar a la presión del punto de contacto que pudiese obtener con una Mega Tower. Entonces, recuerden una cosa, esos brazos van a aguantar 5 kilos más de peso. Y esos 5 kilos más de peso lo van a aguantar durante un parvazo, bajando los 14 kilómetros, los 18 kilómetros, de acuerdo como tú lo midas. Por tanto, es una bicicleta, la Pole es una bicicleta que exige físicamente muchísimo al rider. Lo otro es a la hora de tomar las curvas a baja velocidad, el efecto giroscópico de la rueda es mínimo. Es una rueda que va a costar muchísimo
acostarla, doblarla, porque el efecto trail es muy, muy grande, teniendo un ángulo de dirección como el que tiene. Entonces vemos que si bien la geometría moderna nos ha permitido obtener unas bicicletas súper estables que nos permitan una posición bien agresiva, bien baja sobre ella, y que inherentemente esa estabilidad que nos ofrece las nuevas geometrías tienen relativamente poco compromiso cuando la geometría es como en este caso las bicicletas de enduro o de geometría moderna relativamente convencionales. Y vemos que estas bicicletas, que no es que sean malas, sino que son bicicletas absolutamente racing, son bicicletas que están hechas para un mercado que lo que quiere es ir lo más rápido posible en la pendiente más inclinada posible todo el tiempo, pero que a la hora posiblemente de hacer otras cosas no va a ser tan buena o no se va a sentir tan ágil. Es el tipo de compromiso que nosotros debemos entonces entender a la hora de comprar la bicicleta que nosotros queremos. Y es el tipo de cambio geométrico que se ha establecido en los últimos, la verdad es que yo diría en los últimos 10 años, y que nos ha permitido tener estas bicis que son enormes, que son súper ágiles, que tienen pocos compromisos y que son muy estables. Y si sumamos a esto la evolución que ha tenido en la suspensión y el diseño de la suspensión trasera de nuestras bicicletas, las máquinas que hace 15 años, 20 años parecían muy avanzadas, son ahora unos vejestorios inservibles en comparación con lo que son capaces de hacer las bicicletas de enduro actuales. De hecho, las medidas de la geometría de una bicicleta de enduro actual no la tenía ni siquiera una bicicleta de downhill hace 15 años. Sobre todo el wheelbase, que nunca era tan largo porque todas eran 26. Entonces vemos que en el transcurso del tiempo las bicicletas de enduro y hasta en las mismas de trail se han transformado en mini bicicletas de downhill que son capaces de pedalear y que tienen peso contenido, llegando al sueño utópico de esa bicicleta que baje como una de downhill y suba como una de cross country. Esa brecha de esa bicicleta utópica cada vez se hace más estrecha, se acerca más, y actualmente tenemos unas bicicletas de 13, 14, hasta 15 kilos que se comportan de manera más estable en un descenso que una bicicleta de 22 kilos de hace 10 años, y suben con más o menos la misma eficiencia que una bicicleta de trail o de cross country de hace 15 años. Entonces vemos que hemos ganado muchísimo como rider con las nuevas geometrías, con pocos compromisos. Cuando yo coloco la pole como ejemplo, y ahí nombré otras marcas como Nicolai, como Geometron, que son bicicletas que van hacia un nicho muy particular, que es el nicho exclusivamente de competición, y de competición de cierto tipo de sendero donde se comportan muy bien. Lo que quiero decir es que es muy posible que no veamos demasiados avances muy agresivos en cuanto a geometría en los próximos años, porque se está llegando a un punto donde aumentar más el front center, disminuir más el ángulo del tubo de dirección, va a exigir primero demasiado del rider al posicionarse muy, muy adelante, al tener que posicionarse muy, muy adelante, necesitando entonces que una gran cantidad de peso sea soportado por el tren superior, por sus brazos, por sus hombros, por sus manos, generando un cansancio excesivo del rider. Y además que comienza a ser una bicicleta con un trail tan grande que se hace muy difícil de maniobrar y muy antipática de maniobrar. Entonces, creo que estamos llegando a un punto de geometría de las bicis de acuerdo, en el cual vamos a ver no demasiados avances, mucho más agresivos de lo que ya está, y creo que los avances van a ir hacia otros lados, que ya lo hemos estado conversando en nuestras últimas reuniones. Y nada, con esto, pues quisiera saber entonces si me pude expresar bien, si pude explicar bien las cosas. Creo que esto es todo lo que tengo por hoy, efectivamente. Y nada, eso es lo que les tenía hoy en conversatorio sobre las geometrías modernas de la bici y de por qué son como son. Creo que hay harta información. Sí. Aquí comentan que está muy claro, pero sin duda hay algo que no se entiende a la primera, y creo que hay hartas preguntas acá interesantes con las que podemos tratar de aterrizar esto un poco más.
Perfecto. Dame un segundo. Aquí Pablo Jorquera preguntaba, ¿para poder lograr ese 50-50 es necesario flectar más rodillas y codos? Es necesario desplazarse hacia adelante. Si tú analizas y ves bien los videos del Enduro World Series, tú ves que, y parece muy interesante, esos riders tienen el mentón por delante del manubrio, aún en descensos bien pronunciados. Hay unos cambios de posición, por supuesto, cuando hay cambios muy bruscos, muy rápidos, pero generalmente ellos se mantienen demasiado adelante o muy adelante. Cuando conversamos sobre grip dinámico, Wingmaster maneja con la cabeza prácticamente pasado el manubrio totalmente. hacia adelante. Sí. Sí, y bueno, entonces la idea de estos conversatorios es ir pegando unos con otros. Cuando conversamos la vez pasada sobre el grip dinámico y los efectos del seteo de nuestra suspensión sobre el grip dinámico, entendemos ahora por qué esos riders sacan la cabeza por delante del manubrio. Esos riders están aplicando toda la mayor cantidad de peso posible sobre la rueda delantera, aumentando su grip dinámico. Por supuesto que la geometría los está ayudando, pero también es una posición físicamente muy demandante. Entonces, ¿cuál es la bicicleta que más nos conviene? Es una pregunta súper compleja porque tiene mucho que ver con cuáles son tus expectativas, de qué es lo que quieres hacer con esa bicicleta, para dónde la quieres llevar, cuáles son tus características como rider y básicamente eso, qué quieres hacer tú con esa bicicleta y qué eres tú capaz, y si eres tú capaz de mantener la demanda atlética que esa bicicleta te exige. Yo creo que si yo no las he probado, pero si yo bajase un parvazo con una pole machine, es muy posible que llegue sin brazos, porque durante los minutos o el tiempo que uno hace un descenso largo como ese, colocar al menos 5 kilos más de peso sobre tus brazos no es un esfuerzo corto, no es poco. Entonces, a la hora de pensar en comprar una bicicleta basándose en la geometría, uno tiene que estar muy claro de qué es lo que tú eres capaz de aguantar también con esa bicicleta. Una bicicleta muy agresiva es atléticamente muy demandante también. Y eso tenemos que pensarlo. Aquí preguntaba Matías Calina, ha sido un comentario bien interesante que dice, ¿dónde está el límite entre la bicicleta de enduro hoy y la de trail? ¿Dónde está la mejor combinación para todo y para el promedio ciclista? Dudo y me incluyo que 64.5 de ángulo, de head angle, sea lo ideal para mí. Lo transforma en una bici lenta. Bueno, fíjate lo siguiente, este año, bueno, lamentablemente el coronavirus acabó con todo, pero este año comenzamos a ver un resurgimiento de las bicicletas de trail. Por ejemplo, Santa Cruz renovó su Hightower y hasta Paul sacó una bicicleta de trail. Porque si bien al principio todos los fabricantes salieron corriendo detrás de las exigencias del Enduro World Series, no necesariamente una bicicleta de competición de enduro es lo que todos los riders de trail o trail enduro realmente necesitan, porque no todos los riders, el 100% de su tiempo, están en descensos ultra empinados, ultra técnicos, a altísima velocidad. Y de hecho, muy pocos riders pueden mantener las velocidades que se mantienen o las exigencias atléticas que exige a las altas velocidades de un circuito verdadero, de un sendero de enduro verdadero. Entonces hay un resurgimiento, y no sé si ustedes comparten esa idea, de las bicicletas más traileras, que básicamente heredan sus medidas y sus geometrías de la propia bicicleta de enduro, pero son un poquito menos relajadas, un poquito menos largas de wheelbase, un poquito el front center es un poco más corto, es decir, digamos que hubo un retroceso en esa geometría súper avanzada, súper relajada, súper baja, súper larga, y están comenzando a salir ahora otras bicicletas de trail que son súper capaces, pero que son también, que giran bien, que van bien a baja velocidad, que pedalean bien y que son hasta un poco más contenidas de peso. Entonces, creo que el mercado está bastante maduro a la hora de escoger nuestra bicicleta. Uno tiene la tendencia siempre de hacer lo que llaman en inglés un overbike, que es de comprar una bicicleta
un poco más grande de lo que realmente necesita. Y a la hora de pensar y de comprar nuestra bicicleta, pues tenemos que pensar en eso. O sea, ¿a dónde voy? Yo solamente voy al Durazno y a San Cristóbal, y realmente necesito para lo que yo hago una bicicleta de enduro racing, o me iría bien una bicicleta un poco más redonda, que suba un poco mejor, que pese un poco menos, que sea un poco con ángulos menos agresivos. Y eso, bueno, eso lo decides tú como rider. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y cuáles son tus capacidades atléticas y técnicas a la hora de manejar esa bici. Yo creo que eso es clave, identificar el uso que uno le va a dar, ser bien crítico en eso, porque es la forma realmente Ahí está, estoy hablando, ¿no? Sí. Sí, ¿Me sí, escuchas? perfecto. Sí, te escucho perfecto. También lo decía antes, cuando hicimos el break por tu desaparición, que las marcas nos quieren mostrar algo y eso también es muy válido y las tendencias no necesariamente van a ir para allá. Efectivamente, si es que yo miro a Ruth, ¿por qué está usando él? Ruth tiene un manejo 3 veces más rápido que uno, pesa probablemente 2 veces lo que pesa uno y tiene una condición física que es 3 veces la uno. Entonces, claro, sí, interesante, por ejemplo, que use una talla menos que una T50, o lo que hablábamos la otra vez del neck o varios detalles que no necesariamente van a ser útiles para nosotros. Podemos quedar completamente, o sea, la bici nos puede quedar grande en todos esos sentidos y no le vamos a sacar ni el provecho. Entonces, sí, claro está. Hoy día se comentaba sobre los 2 dientes adicionales que tiene el Eagle, por ejemplo. Yo encuentro que Sí, no sé si es necesario, no sé, algo que echábamos de menos. Ellos amplían el rango y un poco también salen como a pelear la Shimano y tal vez en un exactamente. promedio de usuarios, donde están incluidas muchas modalidades, donde ellos están tratando de incorporar también en el gravel, que es un segmento completamente diferente, el 1x12, que viene a incorporar esto, pero hoy día si es que a mí me cuesta subir con un 30 o un 32-50, la subida que hago siempre, no es porque necesite más piñones, es porque tal vez tengo que Exactamente. bajarme mejor, y esto es lo mismo, o sea, si yo quiero bajar más rápido el par paso, no necesariamente necesito la bici que recorra más, con la geometría más echada, sino que hay harto que madurar y entender sobre esto. La Sí, bici, claro, y nos perdemos un poco en esto del Enduro World Series y vemos, y al final los circuitos del Enduro World Series, la exigencia que tienen todos ellos en un día no se parece ni en un cuarto lo que podemos tener nosotros en un pedaleo común y corriente. Entonces, vamos a todo eso. exactamente. Y de hecho, hoy estuve revisando sobre esa ampliación de rango de SRAM, y resulta que, excepto en los cambios electrónicos, tú necesitas cambiar el descarrilador, también la pata, también la tienes que cambiar, que no es compatible. Entonces, el que esté pensando que va a montar solamente el cassette y se va a quedar con su grupo actual, pues no, tiene que cambiar también la pata. Entonces, creo que es atractivo para el OMS, que son las bicicletas que ya vienen armadas, que están compitiéndole al 511 de Shimano, por ciento del rango, ¿no? Con un 520. Y una cosa que me llamó la atención y me disgusta mucho es que el salto del piñón 11 al 12 es del 42 al 52, o sea, son 10 dientes de salto. Ellos no cambiaron realmente la primera parte del cassette, sino que simplemente cambiaron el último piñón, el 12, le metieron simplemente dos dientes más. Entonces, el salto, en vez de ser de 42 a 50, es de 42 a 52. Entonces, es un salto bastante grande. Tú, cuando estés pedaleando en una subida técnica y realmente requieras meter el piñón 12, vas a sentir un salto que posiblemente te va a desequilibrar y te vas a parar. Porque básicamente lo que están haciendo es un mega ranch de 12 velocidades. Shimano tuvo ese problema con las primeras transmisiones de 11, pasaba de un 32 al 42 y realmente era desagradable, no había un intermedio, era mal Era, cambio. exacto. Entonces, para eso se supone que salió el 12, y ahora sacan con un mega ranch de 12, y la verdad es que creo que la razón es simplemente competir con Shimano, porque Shimano partió con un 511 de relación, de rango de cambio, y nada, que quieren competir con Shimano. Pero yo creo que ningún rider actual está pensando cambiar la pata y el cassette solamente para obtener un 20% más y poder meter un plato más grande. Y sobre todo, como lo que tú comentabas en la tarde, que para enduro, yo me pregunto cuántas veces realmente has usado tú el piñón 10 cuando uno va haciendo enduro. Creo que muy pocas veces. Por eso yo le veo mucho más Eh, sentido
enfocado ahora en que en el gravel están potenciando mucho las transmisiones 1x, y ahí realmente puede llegar a necesitar un rango más amplio, pero en el enduro yo creo que no va por ahí. Creo que en el No, cross no va por country ahí. y en el gravel podría ser, pero en el enduro no creo que esté por ahí la respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Bueno, no van por al ahí. final este comentario va o sea, nada más que a un poco también tratar de leer un poco el mercado y no solo llegar y creer que lo que nos muestran es lo que corresponde. Ya lo hablábamos la otra vez con Sam Hill y el Mechneck o los Coil o la 38 o Sí, la 36. Aquí hay que tratar de leer muy bien, y creo que tratar de probar bicis y entender qué es la bici que quiero te puede mejorar mucho la sensación. O sea, subir una bici de trail exactamente. y se parece a una enduro, y bajar en una con otra también son diferentes, pero hay que buscar ese mix que creo que va a ser el clave más allá de todos estos números. Al final, cuando uno encuentra una bici que la acomoda, estos números, entenderlo, va a ayudar a que uno pueda seguir una línea y no ir guiándose Exactamente. por una moda, color o no sé, o algo que nos muestre. Por eso es que las bicicletas, las bicicletas de trails tienen un reach un poco más corto y un ángulo un poco menos agudo. Y entonces son, digamos, físicamente, atléticamente menos exigentes a la hora de un descenso. Y su comportamiento pues pudiese ser similar o es similar. Eh, el mejor ejemplo que está súper bien definido es entre la Mega Tower y la High Tower. Tienen 2 centímetros de diferencia de recorrido de suspensiones, sus geometrías son bastante similares, pero son muchísimo más conservadoras en la High Tower, que es una bicicleta para trail agresivo. Y posiblemente esa es la bici que le acomode a la mayoría de los riders que hacen un enduro ocasional y que la mayor parte del tiempo están haciendo pues trail realmente. También comentan acá sobre la Stan Jumper Evo. ¿Conoces bien esa bici? La Stone Jumper es una bicicleta de trail porque la endurera disculpe, es la Evo, sí. Sí, La la Stone Evo. Jumper Evo, sí, la Evo, es la geometría más agresiva del Stone Jumper, pero es como una mezcla para poner una bicicleta a mitad de camino entre la Stone Jumper tradicional y la Enduro de la Specialized. Porque realmente la verdadera bicicleta de Enduro de Specialized es la Enduro. Y la Stone Jumper Evo es el que hace un trail un poquito más agresivo, con unas geometrías un poco más agresivas. Y posiblemente sea una bici que le acomode a la mayor cantidad de riders, eso, que hacen un enduro ocasional, hacen 1 o 2 carreras al año, eh, y la mayoría del tiempo realmente hacen un trail. No siempre quieren ir a 100%, a veces quieren bajar tranquilos y tener una bicicleta que gire bien, que no cueste tanto maniobrarla y que no exija de tanta fuerza, sobre todo en el tronco superior, para poderla mover. Entonces es posible que la mayoría de los riders eh, pues les acomode bien una bicicleta de trail agresivo, como es la Stumpy Evo, como es la High Tower, y otras bicicletas de enduro, que prácticamente todas las otras bicicletas de trail agresivo, como todas las marcas ya están sacando, ya tienen. Yo tengo una lectura diferente de la Evo. Creo que los gringos, sobre todo, tienen un tipo de bicicleta que es la bici parquera, que es la bici de bike park, que acá no la conocemos. La verdad, acá no sabemos bien lo que es, porque acá tenemos bike park, pero no como los de allá. Y generalmente esas bicis no necesitan que recorran tanto, pero sí que tengan buen ángulo, y además que se les pueda poner resorte, que creo que por esa línea veo más la Stampede Evo. Y me acuerdo también de la Clutch de Comensal. Clutch creo que es el modelo. Claro, Son sí. como un tipo de bici bien específico que de repente matan un poco toda esta ciencia de qué tan bien pedalea, qué tan bien bajan, y quieren que se defienda bien en estos circuitos, porque por ejemplo creo que la Clutch es del sistema de suspensión que usa, es completamente diferente al que usa la Meta. No, es Y- parecido. La diferencia es pero que una es 29 y otra es 27,5. Eh, pero efectivamente, o sea, son bicicletas, como dices tú, más parqueras. Son bicicletas generalmente 27,5, mucho más ágiles. eh, y sí, efectivamente, son bicicletas para eso. Yo creo que también estás cerca de la verdad lo que estás diciendo. Sí. sí, porque los ángulos de la Evo son
en verdad como bien extremos, y al final uno dice, ¿para qué, por qué una bici entonces de 140 con esa geometría? Y es una lectura. Yo creo que hay algo ahí de un poco de las marcas que salen como a suplir rangos que no tienen, porque por un lado salen con la stand jumper a decirte, estoy hablando de Specialist, pero sin desmerecer, pero Ujú. salen como a venderte que es la bici del trail perfecto, no sé qué, y después sale un enduro y de repente está esta intermedia que es como ¿qué faltaba? Bueno, pero también hay que pensar que las marcas, y sobre todo como Specialized, que es tan grande y que tiene un mercadeo tan fuerte, también piensa algo así como voy a sacar una bici para el que esté sumando los ángulos por todas partes y piense que una Stompy es demasiado convencional para él porque leyó en alguna parte que el Reach tiene que ser gigantescamente largo y la Stompy convencional no lo tiene, y etcétera, etcétera. También suena como que estás persiguiendo un número y no un performance. Mm. Eh, entonces, mira, tampoco estoy seguro si estoy en lo cierto, pero me da esa impresión también, de que hay una O sea, cierta yo la encuentro atractiva la bici, pero sí creo que es un formato de bici curioso, no es, o sea, como que a veces también digo, si quiero esa agresividad, ¿por qué no la enduro? Porque Exacto, muchas veces sí, como atenta mucho a la geometría de ese tipo de bici y podría generar problemas en pedalear y tener un ángulo no tan cómodo. sí. Hay otra pregunta, o sea, bueno, aquí pregunta por la recomendación de una bici de enduro o trail según su geometría. Qué difícil, difícil Esto, pregunta. mira, sabes que es difícil, pero es fácil. Es difícil porque es realmente complicado, pues decir, mira, tal bicicleta, ¿sí? Porque cada quien está parcializado. Pero es fácil y es lo que hemos conversado últimamente, que creo que las top 20 marcas están haciendo todas buenas bicicletas. Es, en este momento es bastante difícil tener una mala bicicleta si compras una marca conocida y compras, digamos, una bicicleta que se adecue a tus expectativas. O sea, creo que si estás buscando una bicicleta de trail o un trail agresivo, las 10 marcas principales que están representadas acá en Chile o bien representadas están sacando buenas bicicletas y con cualquiera de ellas te vas a sentir bien. Creo que con una bicicleta de trail de Comensal vas a ir muy bien, te vas a sentir cómodo, pero si la sacas de Specialized, pues también te vas a sentir bien, y si compras la Santa Cruz, también te vas a sentir bien. Creo que las diferencias son cada vez menores, cada vez más sutiles, eh, y en este momento, Y los componentes son los mismos. y los componentes son los mismos. En este momento, las diferencias se están achicando, todas las bicis se sienten ricas, eh, y creo que, mira, que es bastante difícil eh, apuntar mal. La diferencia va a estar en el precio, en el diseño, en si te gusta que pedalee un poco mejor, un poco, o te importa poco que pedalee bien, si la marca de suspensión con la que viene ensamblada la bicicleta, posiblemente hasta los puntos de compra van a ser diferentes por eso, pero creo que todas las marcas están sacando buenas bicis, creo que los ingenieros por fin se empezaron a aprender a hacer buenas bicis todos. Una Propane es excelente, una Transition es buenísima. Eh, Así que, mira, es fácil en el sentido de que es difícil que te vaya mal con una bici. Eh, lo complicado es decidir cuál, porque todas son buenas, o casi todas. Después preguntan acá algo más específico sobre una Santa Cruz Hightower 2017, que Ajá. Silvio dice que quiere cambiarle el shock de un 200x50 a un 200x57. De partida, no hay riesgo, la rueda topa sí o sí. Así que eso no te Ujú. lo recomiendo de entrada porque vaya a ganar un centímetro de recorrido y vaya a poder arriesgar que el cuadro se llegara hasta quebrar. Pero después Sí, él para comenta que él le quiere poner rueda 27 y Ujú. medio atrás. ¿Cambiaría mucho la geometría? ¿Mejoraría? ¿Funcionaría? No, totalmente, le vas a cambiar la geometría muchísimo. Sería un error garrafal. ¿Por qué? Eh, Primero, el reach justamente de la Hightower 2017 ya es un reach corto. Si no me equivoco, para talla M es 420. Cuando al momento de colocar una 27 atrás, una 27 y medio atrás, vas a levantar ese tubo de dirección y vas a recortar ese reach por lo menos a 400. O sea, te va a quedar una bici súper corta. Eh,
Lo otro, vas a desplazar el ángulo del tubo de dirección posiblemente 2 o 3 grados y te va a quedar como de 62 grados. Cuando conversamos al principio, las Mollet, que son las bicis 29 adelante y 27 y medio atrás, no fue que le lanzaron, simplemente le cambiaron la rueda, cambiaron el link car completo para que la geometría no se modificase tanto, ¿sabes? Porque si no te queda una bicicleta que parece una moto chopera. Entonces, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora, ¿te va a quedar una mejor bici? Estoy casi seguro que no. O sea, la recomendación es que no se haga. Igual ahí se puede, con esa bici, se puede jugar con la horquilla. Hubiera 1 centímetro, Sí, por ejemplo, de horquilla, y lo del shock yo pues, al menos no lo recomendaría. no, porque va a pegar, punto. Le va a pegar la rueda. Hoy estuvimos viendo harto lo extremo de la pole, pero claro, yo comentaba en un momento que la pole es bien extrema y generalmente estamos muy lejos de usar bicis de este tipo por ahora. Alguna vez en Pinbike tiraban una bici como la bici del futuro y era como una pole aumentada. Pero sí veo como veo una línea, no sé, pensando en las que me estoy acordando, últimos lanzamientos, en la Transition nueva, veo que van tras eso, van haciéndolas más choperas, por decir de alguna forma, que el ángulo de dirección va haciéndose más bajo y más echada hacia atrás la bici y el tubo de asiento se va acercando para poder contener esas dos cosas. Sobre lo que decía Sí, Matías, y hasta qué punto va a pasar esto y que las bicis no se vuelvan más chanchas, porque estamos buscando números, pero hay un número que es de agilidad, que es de comodidad, que no se representa. Entonces, ¿cómo se busca esto? Realmente esos indicadores sería interesante que empezaran a aparecer de alguna forma. bueno, pero tenemos que pensar también que las marcas están persiguiendo nichos, están persiguiendo espacios. Eh, entonces, hay que pensar también que Transition de repente, si quiere mantenerse vigente y ocupar un espacio de mercado que otras marcas no están ocupando, pues de repente lo que están buscando es, bueno, yo voy a sacar bicicletas súper agresivas para el mercado de riders que quieren bicicletas muy, muy agresivas, porque tal vez en el mercado un poco más convencional no tengo vida porque están los grandes ahí metidos. Entonces, pues de repente también estas marcas pequeñas, independientes, por llamarlo de cierta manera, están produciendo geometrías muy, muy, muy diferentes, buscando ser atractivas para algún tipo de rider en particular. Un poco acá hay otra pregunta que me gustó, que un poco nos cambia el formato. Pablo dice, para el caso del XC, utilizar retráctiles solo podríamos decir que aportan mayor seguridad en bajada o tiene upgrade en lograr Totalmente. una mejor posición de bajada. O sea, No, efectivamente, no es que yo creo que no le pega a la geometría en sí, pero efectivamente cambia la postura y el centro de gravedad arriba de la bici, por lo que podría llegar a parecerse a un cambio de geometría, en cómo se puede bueno, llegar a manejar la bici. es un cambio de geometría dinámico porque estás moviendo el vértice superior, estás bajando el centro de gravedad. Eh, de hecho, creo que el día 1 del mountain bike, la gente le bajaba le bajaba el asiento a la bicicleta para hacer el descenso. Entonces, las bicicletas de cross country, sobre todo cross country racing, todavía están detrás de los gramos para poder escalar mejor, subir mejor. Pero definitivamente el dropper es posiblemente uno de los cambios más beneficiosos, más radicales en el mountain bike de los últimos años. Eso de que tú activamente puedas bajar todo tu cuerpo pegado y después tienes un repecho y necesitas pedalear nuevamente y te levantas y sacas tu asiento, ese cambio es indiscutible, o sea, eso beneficiaría a todos. Hay retráctiles que son de bajo peso, que están en los 300 gramos ya, entonces creo que el compromiso es poco. Yo, si tuviese una racing de cross country, tendría un dropper, sin duda. Creo que después de usar el dropper es imposible no seguir usándolo. Y lo otro que también puede ayudar, sin atentar tanto contra la bici, cuando se puede, es aumentar 1 centímetro de recorrido adelante, también te genera mucho mejor posición para bajar en una bici cross country. No Claro, todo se puede, pero cuando se puede, beneficia. claro, porque relajas más el ángulo delantero, lo bajas. O sea,
tú mismo estás modificando la geometría de la bicicleta. Efectivamente, aquí Nicolás también dice que te deja curvar mejor el asiento abajo, claro. Claro, Efectivamente, o sea, libera, pero a términos de geometría sí es un cambio dinámico, como dice Jesús. sí. Aquí Carlín dice Sentinel con ángulos similares a la SE 150, pero con menos recorrido y reach más corto, se sentía mucho más ágil. Esa es la Es Sentinel muy posible antigua, que porque sí. la nueva se acercó, ya recorre 150 atrás. Y se acercó más a la SB150. Uno de las, de las críticas que se tiene sobre la SB150 es que es una bicicleta súper estable, súper rápida, con un excelente sistema de suspensión, pero que a la hora de tomar curvas a baja velocidad, de hacer maniobras a baja velocidad, se siente muy torpe, posiblemente justamente por esa geometría ya tan agresiva, pero con, comparativamente con una pole no es tan agresiva, así que la pole debe ser aún peor, más difícil de maniobrar a baja velocidad. La SB150 es una bici que se pensó directamente para el enduro de competición, con Richie Rudd en la mente del ingeniero. Eh, Creo que es una bicicleta estupenda, es bella, es un espectáculo completo, pero no necesariamente se le ajusta a todos los riders. Es una bicicleta que debe ser físicamente más demandante, por supuesto. Yo creo que mi conclusión de este conversatorio sería, o mi invitación, es a que prueben las bicis de trail, las actualizadas, no cualquier bici de trail, y que Exactamente. que la pongan a prueba en términos de bajada y que se den cuenta de cómo cambia un pedaleo en una bici de trail. Podéis sacar en el mismo tiempo eh, un pedaleo más largo, con más bajada, y terminar no tan cansado y así. Entonces, invitar a hacer eso, porque realmente nos vamos solo que la endurera, y estamos claros, en verdad, si es que tu bajada, no sé, es que poner bajadas de ejemplo también encuentro malo, porque en lo personal he podido probar bicis de trail y la he probado en bici agresiva, o sea, en bajada agresiva y andan perfecto. Entonces creo que es estupendo poder probar esas bicis y poner un poco a prueba y también cambiar algo el switch de cabeza que no necesariamente es lo que nos muestran o lo que nos quieren mostrar. Porque acá en Chile somos bien Exacto. extremos para la elección. Sí, creo que, y justamente el mercado parece que lo está entendiendo. Están sacando unas excelentes bicicletas de trail agresivo, de trail, y hay que probarlas, hay que ver, porque sí, las bicicletas de enduro racing son para enduro racing. Entonces, creo que las trail tienen un mercado mucho más amplio. Veía la otra vez que Jordi de Fox tiene una Darkboy con coil. Sería interesante probar un Exactamente. injerto de ese tipo con una Fox 36, no tan larga de recorrido, pero con un ángulo agresivo. Sería interesante llegar a probar algo así, porque básicamente ahí se soluciona un poco todo el problema. O sea, se suma un poco de suavidad, que es lo que pierde un poco la bici trail por el recorrido, Uh-huh. y con una 36 delante no se pierde la rigidez, obviamente con menos recorrido, pero ahí es donde uno va a cuestionar realmente si uno tiene una bici solo para un parvazo o para todo lo que hace generalmente. O sea, subir al Pero, Manquehue en una bici de trail comparado a una endurera, créanme que es muy diferente. sí, efectivamente, tienes razón. Aquí Galo nos Así es. comenta que pasó de una Dune, de una Montaker Dune, que recorría 180 y Uh-huh. tenía con lyric de 180, que pasó la Stampy. Evo, bueno, pasaste una 27, una 29, que ya va a haber un cambio, pero yo no sé si el pedaleo va a ser tan diferente. No, en esas dos bicicletas yo no sé si va por ahí la línea. Si me dijera pasar la Stampy normal, sí, te diría pasaste a otra bici de otro tipo de pedaleo. Pero por eso yo decía, la Stampy Evo me suena a una mezcla que busca algo más que este trail engañoso. Eso es lo que me quedo yo como mi Mm. percepción. Claro, de que son dos grandes bicicletas, saliste de una gran bicicleta por otra gran bicicleta, estamos de acuerdo. Eh, y sobre todo que la sola sensación de estabilidad que te va a dar la rueda 29 te va a gustar. Yo les cuento que cuando yo pasé a la 29, a la Hightower LT que tengo ahora, yo venía de una 26, pasé de la Blur LT de carbono, y la primera vez que la probé fui al San Cristóbal y en la primera curva me caí.
y me caí simplemente por el cambio de geometría. Al aumentar el reach tienes que desplazarte hacia adelante, y la diferencia de reach entre una bicicleta como la Blur LT y la Hightower LT es brutal. Brutal, aunque parezca poco, o sea, parezca que 4 centímetros, 5 centímetros es poca cosa, pero resulta que son 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos más de peso que tienes que inclinar hacia adelante, que apoyar sobre los brazos para poderle dar el grip dinámico que necesitas para que se agarre en una curva. Entonces es bien interesante ese cambio de posición que te exige la bicicleta de geometría más moderna. Y por cierto, los invito para la semana que viene, que vamos a conversar sobre el seteo del cockpit, manubrio, potencia, OT, etcétera, y cómo también eso se ha adaptado a las nuevas tendencias y qué es lo que nos exige y qué es lo que podemos hacer y esperar de eso. Entonces los invito para el jueves de la semana que viene, que vamos a continuar con nuestros conversatorios y vamos a hablar ahora entonces de cockpit, manubrio, T, posición de los frenos, posición de los shifters, etcétera. Aquí Rodrigo Marambio hace una buena conclusión, que al parecer los ángulos son mucho más importantes que el peso de la bici, como se solía pensar. Hay una larga vuelta detrás de eso, pero sí, los ángulos correctos para lo que tú quieres, sí o sí, pueden llegar a ser mucho más importantes que sea muy liviano o muy pesado la bici. Pero Correcto. todo va a aportar. Correcto, estamos de acuerdo que 1 kilo, 2 kilos no son tan importantes si a la hora de sacarle lo que queremos sacarle de la bicicleta nos los da es el ángulo, nos lo da la geometría, el seteo de nuestra suspensión. Efectivamente es así. Y de acuerdo a lo que tú quieras, si tú quieres llegar primero en la subida del Manquehue, pues vas a darle prioridad al peso. Si tú quieres llegar primero en la bajada del Manquehue, pues de repente le das prioridad a tu geometría, a tu suspensión. Entonces, cada rider tiene en la cabeza una expectativa diferente, y si para eso tenga la seguridad que en el mercado hay una bicicleta para usted. Buenísimo, ya pues quedan todos invitados para el próximo jueves. Muchas gracias, Jesús, nuevamente por tu tiempo y dedicación. Y No, gracias a ustedes por la paciencia. No, buenísimo. Y gracias a todos por participar. Dale. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Un abrazo a todos. Buenas noches.